Ahora, con el segundo trabajo que queremos hacer, eh, ese trabajo estará dedicado más en términos de acto de habla al acto de habla ilocutivo, o sea, a la intención que le vamos a poner a ese acto de habla que vamos a realizar. Entonces aquí vamos a dedicarle, digámoslo, el tema o el proceso en este momento a lo que se denomina el subtexto. ¿Qué es lo que se llama el subtexto? El subtexto es la vida del espíritu humano. Es una definición de Stanislavski. Es la vida del espíritu humano. Y es no manifiesta, no se manifiesta, no está ahí evidente, no está en la superficie del texto, está interiormente sentida, es esa vida interiormente sentida que fluye ininterrumpidamente bajo las palabras del texto. Eso está debajo de las palabras del texto, dándole constantemente justificación y existencia al texto. El subtexto es un tejido de múltiples y diferentes y diversas líneas interiores del texto, que, que el subtexto está hecho de los síes mágicos, de todo tipo de ficciones de la imaginación, de circunstancias dadas, de movimientos internos, de objetos de atención, de verdades pequeñas y grandes, y de la creencia en ellas, de adaptaciones, de ajustes y de otros elementos parecidos o similares. Es entonces el subtexto lo que nos hace decir las palabras que están en ese texto. ¿Cómo decirlas? Todas las líneas de un texto están intencionadamente entrelazadas entre sí como los hilos de un cable, como los hilos de un tejido. Y en esa forma se extienden por todo el texto en dirección a un, llamémoslo, superobjetivo que contiene todo el texto. El superobjetivo es como el tema o la intención principal del texto, el significado principal que le queremos asignar a todo el texto. Entonces, solamente cuando toda la línea del subtexto está penetrando en el sentimiento, como si fuera una corriente submarina, como una corriente debajo del texto, se crea entonces la línea de acción continua del texto. Y esta línea de acción continua del texto se manifiesta no sólo a través de los gestos o los movimientos del cuerpo, sino sobre todo el énfasis se hace en la dicción, en la manera o cómo digo las palabras del texto, las oraciones. Entonces, en ese sentido, estamos de una u otra manera actuando con el sonido y con las palabras. Y pues obviamente el cuerpo acompañará esos sonidos y esas palabras. Es decir, es una actuación con sonidos y palabras, con el sonido de la voz y con las palabras que se construyen con la voz. Entonces, en relación con la acción, la acción física, lo que llamamos con la acción física la línea continua, esto tiene su equivalente en el subtexto cuando está en relación con el acto de habla, con el habla como tal, con la acción verbal. Entonces, pienso que no es necesario decirles que una palabra aislada y desprovista de contenido interior, de subtexto, no es más que un sonido, un
apoyo, por decirlo de alguna manera. Así, el texto de un hablante, en este caso, pues nosotros, ustedes, en el momento de este proceso, el texto de un hablante, si solo está compuesto de tales elementos, o sea, solo de sonidos, no es más que una serie, obviamente, de sonidos vacíos. El subtexto es lo que llena de verdad y de intencionalidad el sonido de una palabra o de una oración. Tomen por ejemplo las palabras yo amo. Para un extraño es sólo una combinación rara de sonidos. Es vacía, están vacías, puesto que no están unidas a bellas imágenes interiores que elevan el sentido. Pero cuando el sentimiento, las ideas y la imaginación propias de quien dice yo amo dan vida a esos sonidos, surge una actitud muy diferente. Esas dos palabras, yo amo, se vuelven significativas. Entonces, esas palabras, yo amo, se tornan capaces de encender la pasión del hombre y cambiar su vida. La palabra adelante, interiormente animada por un sentimiento patriótico, adelante, puede enviar regimientos enteros a una muerte segura. Las palabras más simples, al transmitir ideas complejas, cambiarán toda nuestra concepción del mundo. No en vano, la palabra es la expresión más concreta del pensamiento humano. Porque una palabra puede excitar nuestros cinco sentidos. Es suficiente recordar el título de una obra musical, de una canción, el nombre de un cantante, de un pintor, de un actor, el nombre de una comida, de un perfume que nos gusta, etcétera, para que inmediatamente se evoquen imágenes auditivas y visuales, los sabores, aromas y sensaciones táctiles que sugiere la palabra que se está diciendo. Incluso puede despertar sensaciones dolorosas. Stanislavski, por ejemplo, en su libro Mi vida en el arte, que recomiendo que lo lean, él ahí presenta el relato de un dolor de muelas que causaba el mismo dolor a la persona que escuchaba el relato. Y eso es muy importante en el proceso de transferencia y con la posibilidad que tiene la palabra, la transferencia de emociones y sentimientos. Cuando estamos en escena, no debe haber palabras sin alma y sin sentido. Las palabras no pueden estar ahí en la escena separadas de las ideas ni de la, digámoslo, actitud. Su función en la interpretación o en la actuación es despertar, promover, potenciar en el auditorio toda clase de sentimientos, de deseos, de pensamientos, de imágenes interiores, de sensaciones visuales, auditivas y de muchos otros tipos. Entonces, solo las despertará en el mismo actor, en sus compañeros de escenario, por ejemplo, en un diálogo, y a través de eso, de esas relaciones, tanto internas como con otro compañero de escenario que esté dialogando, se transmitirán al espectador. Entonces, todo esto quiere decir que la palabra, el texto de una obra, de un fragmento, de una pieza teatral,
no tiene un valor en sí mismo y por sí mismo, sino por el contenido interior o el subtexto que abarca y que el actor le asigna al decirlo. Y esto es algo que muchas veces olvidamos cuando estamos en un escenario. Tampoco se puede olvidar que una obra impresa, un texto impreso, no es un trabajo acabado mientras no sea ejecutado en un escenario o frente a una cámara, por ejemplo, o frente a un micrófono por los actores y las actrices. Y que esa obra impresa esté animada por unos sentimientos humanos vivos, vivos. Lo mismo ocurre con una partitura musical. No se trata en realidad de una sinfonía hasta que no está interpretada por una orquesta en un concierto. Entonces, solo cuando una serie de personas, sean estas músicos o actores, insuflan, como que meten, le inyectan la vida de sus propias vivencias al subtexto de algo escrito que se transmite, comienza a surgir, a emerger, a, a aparecer las vivencias propias, la fuente espiritual. Aquí es entonces donde se revela la esencia interior que inspiró esa obra creada. El sentido de un texto está en el subtexto, no en el significado de las palabras. Sin el subtexto, la palabra nada tiene que hacer en el escenario. Podría decirse entonces que las palabras vienen del autor y el subtexto del actor. Esto es muy importante. La palabra viene del autor y el subtexto se lo asigna el actor. Y si no fuera así, el espectador no tendría que ir al teatro para ver al actor, simplemente se quedaría en su casa leyendo el texto. Entonces, solo en el escenario se puede conocer el texto en toda su extensión y en toda su esencia. Únicamente ante ese espectáculo podemos sentir eh, el verdadero espíritu que anima a un texto y a su subtexto, que es recreado y transmitido por el actor o la actriz cada vez que lo dice en un escenario frente a un público. Entonces, el artista de la actuación, los actores y las actrices como artistas deben poder crear la música de sus sentimientos con el texto que están trabajando, sea un fragmento, sea unos diálogos, sea una pieza teatral. Y aprender a cantar esos sentimientos con palabras. Cuando escuchamos, cuando oímos la melodía de un alma viva, entonces y sólo entonces podemos apreciar debidamente el valor y la belleza del texto y todo lo que él oculta. Si ustedes realizan siempre en la escena este proceso normal con el mismo amor y pronunciaran las palabras del texto con la misma penetración en su esencia, de esta manera se irán convirtiendo rápidamente en grandes artistas de la actuación.